Dios te bendiga. Hoy te quiero compartir una palabra que puede confrontar tu vida. Una palabra que tal vez a muchos no le guste oír. Marcos capítulo 10, versículos 37 y 38. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Padre, esta es tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, que se grabe en nuestra mente y que podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy en día muchos buscan honra. Hoy en día muchos, así como Santiago y Juan, buscan lugares y posiciones. El problema no radica en aspirar tener lugares. No es malo aspirar tener cargos. El problema es lo que mora dentro de nuestros corazones. ¿Con qué intención buscas tener cargos? ¿Con qué intención buscas tener lugares? Porque lamentablemente muchas veces buscamos la honra del hombre. Muchas veces buscamos que el hombre nos vea, ser elogiados por el hombre. Y Jesús le decía a estos apóstoles: ustedes no entienden lo que ustedes me están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay personas que llegan a ser pastores, llegan a ser líderes, a tener cargos, y se acostumbran tanto a la honra que le da el hombre, que cuando pierden el cargo o por una u otra razón tienen que dejar el cargo y la honra que tenían les es retirada, entonces como que se desenfocan del camino donde estaban. Se desenfocan del camino por el que iban. Y entonces les da por dividir una iglesia, les da por autonombrarse apóstoles por tal de conseguir la honra que habían tenido. Y es que la honra humana es pasajera. La honra que el hombre te da es pasajera. La honra que el hombre te da depende de tu estatus social, depende de cuánto dinero tengas, depende del cargo que tengas. Pero la honra que Dios te da no tiene nada que ver con esto. Por eso Jesús le decía a estos dos apóstoles: ustedes no saben lo que me están pidiendo. Yo puedo honrarlos a ustedes. Yo puedo darle honra, pero esa honra les va a costar sacrificio, les va a costar que tengan que beber del vaso que yo voy a beber. ¿Cuál es el vaso del que Jesús bebió? Jesús tuvo que aguantar humillaciones, Jesús tuvo que aguantar desprecio, Jesús tuvo que aguantar críticas. Y muchas veces como cristianos no queremos soportar eso. El otro día los jóvenes hacían una dinámica. Y en esta dinámica le daban un numerito al varón y uno a la hembra, y a los que le tocaran el mismo número pasaban juntos a almorzar. Esta dinámica no tiene nada de malo, esta dinámica no es pecado, esta dinámica no es mala. Lo malo fue las actitudes que tomaron algunos. A una muchacha le tocó un joven que tenía problemitas, y esta muchacha al verlo lo despreció, dijo: yo no voy a pasar con él porque no me gusta. Tú aspirabas quizás a un hombre alto, bien parecido, fuerte, y te tocó uno que tenía problemas. Pero la actitud que tuviste fue una actitud fea. ¿Por qué? Porque despreciaste a un hijo de Dios. Y así sucede muchas veces dentro del cuerpo de Cristo. Actuamos para alcanzar nuestros deleites y nuestros placeres. Actuamos para buscar honra humana. Muchos jóvenes quieren ser pastores, pero no quieren ser pastores porque estén apasionados por las almas o predicar el evangelio. Quieren ser pastores porque por la honra que se le da a los pastores. Quieren ser pastores porque por los privilegios que se le da a los pastores. Y Jesús decía: ¿quieres honra? Tienes que beber del vaso del que yo bebo. Tienes que beber del vaso que Jesús bebió. Tienes que aguantar ofensas, tienes que aguantar humillaciones, tienes que aguantar críticas para poder ser honrado por Dios. Porque esa es la honra que verdaderamente vale la pena. La honra que Dios da es una honra que no es pasajera. David entendía esto. Por eso, aunque los hermanos, aunque el padre despreciaban a David, David no se preocupaba por eso. Él adoraba a Dios allá mientras cuidaba las ovejas.
Y Dios le honró. Dios honró la vida de David. Pero David tuvo que pasar un proceso. David tuvo que soportar ser despreciado. Pero nosotros no queremos vivir eso. Nos cuesta tanto vivir eso. Y es lamentable. El otro día veía en internet unos pastores que iban a predicar y ya no eran pastores. Ya no decía pastor fulano y pastor mengano. Decía arcángel fulano y arcángel mengano. Porque es que ya el título de pastor les queda chiquito. El título de apóstol ya le queda chiquito. Ya hay que nombrarse arcángel. ¿Para qué haces las cosas? ¿Para que sea el hombre quien te honre? ¿Haces las cosas para que sea el hombre quien te vea? Pues déjame decirte, si lo estás haciendo con esa intención, lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo en vano, porque esa es una honra pasajera. Esa es una honra que no va a durar. Cuando tú buscas la honra de Dios, cuando tú buscas que sea Dios quien vea lo que tú haces, cuando tú buscas que Dios sea quien te honre, entonces recibes una honra que nunca pasa, una honra permanente. Porque la honra de Dios no depende del contexto en el que tú te encuentres, no depende de la situación económica en la que tú estés. La honra de Dios depende de lo que tú estés dispuesto a hacer por Dios. La honra de Dios depende del sacrificio que tú hagas por la obra. Esa es la honra que vale la pena. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué en mi iglesia no hay los milagros, las sanidades y los prodigios que yo veo en la Biblia? Es sencillo, porque no estamos dispuestos a beber del vaso que bebió Cristo. No estamos dispuestos a soportar humillaciones, no estamos dispuestos a soportar críticas, no estamos dispuestos a soportar que nos ofendan. Por eso no vemos milagros mayores. A mí mismo me han criticado mucho. Muchas personas me han hecho críticas por estos videos que yo subo a internet. Pero ¿sabes qué? Yo no lo hago con la intención de recibir like. No lo hago con la intención de recibir muchos vistos. Lo hago con la intención de transmitir una palabra y que tú que ves estos videos te sientas identificado. Y que la palabra de Dios te ministre. Esto es lo que a mí me apasiona. Compartir la palabra de Dios. Y busco la honra que Dios me da, no la que el hombre pueda darme. Si quisiera honra del hombre, hiciera lo que muchos hacen. Muchos jóvenes le caen atrás al pastor para que los vean. Hacen las cosas para que las personas los vean. Y esa es la honra que ellos buscan. Pero a mí esa honra no me interesa. Me interesa la honra que Dios puede dar. Porque he entendido que la honra que Dios da es la honra que vale la pena. Es la honra permanente. La Biblia está llena de estos ejemplos. Si vemos la vida de José, a José sus hermanos lo despreciaron y lo vendieron como esclavo. Pero Dios lo honró y lo hizo el segundo de Egipto. A Daniel lo cogieron cautivo y lo llevaron a Babilonia. Pero él decidió buscar la honra de Dios y no la honra que daba el hombre. Y Dios lo honró y lo pusieron de gobernador. Si quieres una honra genuina, una honra verdadera, no busques la honra que el hombre te da. Busca la honra que Dios te puede dar. Que esa es una honra que nunca pasa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta palabra te haya sido de edificación. Y que la gracia y el favor de Dios no se aparten de tu vida jamás. Amén. En su presencia me bastó.